En una ciudad llamada Nueva Roma, César es un arquitecto revolucionario que ha ganado un premio Nobel por el descubrimiento de un nuevo material de construcción bioadaptativo llamado megalón. Enseguida explicaré este simbolismo y otros que la película presenta. La intención de César es utilizar el megalón para reconstruir una ciudad utópica futurista llamada Megalópolis. El alcalde de su ciudad, Franklin Cícero, en una conferencia donde presenta las nuevas obras, es interrumpido por César, quien empieza a hablar de su proyecto Megalópolis. Esto disgusta a Cícero, quien desarrolla una enemistad y confrontamiento con César, que será constante a lo largo de la historia. Cícero tiene la intención de desacreditar por completo a César en público. Por ello saca a la luz información sobre el suicidio de su esposa muerta, para hacerlo parecer responsable y quedar mal. Construir un futuro mejor es algo que está en nuestras manos. En muchas ocasiones hemos tenido las herramientas para hacerlo. Sin embargo, la censura y el no estar preparado mentalmente para ello ha detenido a sociedades a vivir en el progreso. En este caso, haciendo un análisis en nuestra sociedad actual, la inteligencia artificial es una herramienta capaz de revolucionar nuestros sistemas educativos, nuestra manera de trabajar, de ayudarnos a construir una civilización avanzada. Sin embargo, existen muchas limitantes que quieren estancarla, como es el caso de Europa, que sacó legislación para limitar el uso de la IA. Con la excusa de proteger al usuario y tener un uso ético de ella, tienen normativas que restringen su uso. Cícero es el personaje que se opone al avance de la civilización y este solo representa a muchas entidades y sujetos que han tenido este comportamiento a lo largo de la historia. El megalón, por otro lado, representa la herramienta que es capaz de transformar una civilización y en nuestro caso representa el conocimiento. Nunca hemos vivido en una época con mayor acceso al conocimiento como ahora. Usarlo de manera adecuada nos puede abrir a un mundo nuevo. César tiene una amante llamada Wow Platinum. Esta es una mujer interesada por el dinero y por interés le sugiere a César que se casen. Sin embargo, este la rechaza. Por ello, Wow Platinum se fija en un nuevo objetivo, Crassus, un anciano adinerado el cual es director de un banco y también tío de César. César tiene una habilidad especial que desarrollaré al final de la historia. Es capaz de detener el tiempo a su antojo. Este eventualmente conoce a la hija de Cícero, llamada Julia. Esta lo busca debido al enfrentamiento que tuvo con su padre en la conferencia. Julia es alguien muy culta y avispada, además de demostrar ser inmune al poder de detener el tiempo de César. Ella tiene prejuicios de este debido a influencia de su padre. Sin embargo, cuando investiga más a fondo se da cuenta que César realmente ama a su esposa y que es inocente de las acusaciones que su padre creó. Wow Platinum logra su objetivo de seducir a Crassus y ambos se casan. En la fiesta César se embriaga y Clodio, el villano de la película, sobrino de Crassus y primo de César, aprovecha la situación para poner un video de César teniendo relaciones con una mujer menor de edad llamada Vesta. Esto afecta la imagen pública de César terriblemente, además de que es arrestado por esto. En su encierro se da cuenta que su poder de detener el tiempo se perdió. Espera al final de la historia para saber qué significa esto. Pronto es liberado debido a que se descubre que Vesta no era menor de edad, sino que tenía 23 años. Al salir se reencuentra con Julia y ambos empiezan a compartir más tiempo hasta que desarrollan una relación sentimental y César se da cuenta que puede detener el tiempo solo si está con Julia. Poco después un satélite de la Unión Soviética cae en Roma y destruye a gran parte de la ciudad. César aprovecha este evento para empezar a construir Megalópolis con su propio dinero, a pesar de que Cícero aún está en desacuerdo. La destrucción está ligada a la construcción. Muchas veces para construir algo nuevo debe destruirse lo anterior. De este modo, un evento como la caída del satélite es el catalizador de un cambio de la construcción de Megalópolis. Destruir nuestros paradigmas, nuestro modo de vida actual, es algo que debe suceder si queremos un futuro diferente. Un problema de actualidad es el cambio climático, el cual requiere acciones que muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer. Nos resistimos a cambiar nuestro estilo de vida. Sin embargo, si sucede algo catastrófico que destruya nuestros sistemas actuales, nos veremos obligados a reconstruirnos de una mejor manera y tal vez aceptemos los cambios que ahora mismo nos negamos a abrazar. Posteriormente, César se entera que Julia está embarazada y esto los alegra a ambos. Sin embargo, Cícero muestra su disconformidad e incluso le pide a César que abandone a su hija y a cambio le ofrece información que lo liberará de la culpa del suicidio de su esposa. Sin embargo, César no está interesado en su oferta. Por su parte, Clodio incita poco a poco al odio y descontento de la sociedad, haciendo que detesten a Cícero y César. Wow Platinum y él hacen una alianza y tienen un plan para eliminar a Crassus y obtener su fortuna. Parte del plan de Clodio consiste en eliminar a César, por ello contrata a una
sino para eliminarlo. Sin embargo, este sobrevive y cura sus heridas gracias al megalón. Algún tiempo después, el odio incitado por Clodio hace que la sociedad se torne agresiva y se crean disturbios en la ciudad. Debido a esto, Cícero debe resguardarse junto a su familia. Este tiene una conversación con Julia, la cual está con su nuevo bebé. Esta le pide que por favor crea en César y en su plan de crear Megalópolis. De este modo, Cícero es convencido y se replantea las cosas. Por otro lado, Crassus se da cuenta del plan malévolo que tienen WoW Platinum y su sobrino de eliminarlo. Los anticipa hábilmente y los sorprende, eliminando a WoW Platinum e hiriendo gravemente a Clodio, el cual pronto es atrapado por la gente, que ahora cambió de opinión y lo detestan debido a un discurso emotivo, motivacional y revolucionario que César les brindó en su intención de construir Megalópolis. Crassus por su parte se compromete a utilizar su gran fortuna para ayudar a construir Megalópolis, y de este modo el sueño de César se hace realidad. César representa a cualquier personaje en la sociedad que haya impulsado una revolución. En nuestra sociedad actual se lo puede asemejar a Elon Musk, un hombre visionario que quiere revolucionar el mundo con la inteligencia artificial, con la exploración espacial, básicamente romper nuestros límites como humanos. Él tiene la misión de iniciar la transición hacia una nueva era. Del mismo modo, no es casualidad que la película tenga tantas referencias a la historia romana y su transición de la República Romana hacia el Imperio Romano. Su mensaje radica en la resistencia al cambio de una sociedad y de cómo un nuevo líder emerge para guiarnos hacia un mundo diferente. Tiempo después, la ciudad del futuro está terminada. Cícero reaparece y es bienvenido por todos, demostrando la unidad de la ciudad y el anhelo de reconstruirse de una mejor manera. La familia de Cícero y César están juntos y prometen trabajar para seguir construyendo un futuro mejor. Cuando se besan, el tiempo se detiene. Sin embargo, la hija de César y Julia aparentemente tiene el poder de ser inmune a este efecto. Detener el tiempo en el cine puede tener diversos significados. En este sentido, y por mi interpretación personal, es la capacidad de abstraerse de la realidad. De este modo, César no detiene el tiempo literalmente, sino que es capaz de ser crítico, analítico y de ver la realidad de otra manera. Es capaz de ver el mundo desde otra perspectiva, verlo desde afuera y no desde adentro. Esta capacidad es la que le permite tener ideas diferentes y una visión grandiosa. Visión que muchas personas que hicieron grandes cambios tuvieron. Retomando la pérdida del poder de detener el tiempo cuando César es encerrado en la cárcel, esto representa la pérdida de la abstracción de alguien debido a la pérdida de su libertad. La libertad nos brinda la oportunidad de analizar, de innovar y crear. Un gobierno, la sociedad o la cultura restringen nuestra libertad, nos cortan las alas y la oportunidad de ver el mundo diferente, ya que lo vemos como los demás quieren que lo hagamos. Por otro lado, el hecho de que Julia sea inmune significa que ella también comparte la visión de César. Puede ver el mundo desde su perspectiva y sobre la hija que tienen, esto representa el hecho de que ella continuará el legado de su padre. Los cambios de una civilización requieren décadas o incluso siglos. De este modo, cuando César no esté en este mundo por alguna razón, su hija será capaz de seguir los ideales de su padre y de abstraerse del mundo en el que vivimos para guiarnos hacia un mundo mejor.